Una de las películas históricas más recordadas fue la que dirigió el director Sergio Leone, de origen italiano. Una película cuyo título en español sería El bueno, el feo y el malo. Esta película fue filmada alrededor de los años 60, pero fue estrenada en el año 1966. Es decir, hace ya más de medio siglo que se estrenó esta película. Esta película posteriormente se convirtió en un ícono de la industria cinematográfica. De hecho, muchos de los memes que circulan en la actualidad a través de las redes sociales tienen como origen esta película clásica, el bueno, el feo y el malo. ¿De qué se trata su argumento, su trama? Habla de dos pistoleros, el bueno, protagonizado por Clint Eastwood, que actualmente tiene 90 años, y el feo, Eli Wallach, así como un asesino que tiene la característica de ser un sargento corrupto e inescrupuloso del ejército de la Unión de los Estados Unidos, que posteriormente se convirtió en un pistolero. Este representa el papel del malo, protagonizado por Lee Van Cleef. Estos personajes luchan por encontrar un tesoro que consistía en un montón de monedas de oro que estaba escondido durante la Guerra de Secesión, es decir, la guerra civil en los Estados Unidos. Esta película tiene la característica de que su título es bastante revelador: el bueno, el feo y el malo. Aquí vemos en primer plano y detrás de ellos Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef. Ese es el concepto que muchas veces en la vida cotidiana decimos aristas. Es decir, hay que ver todo desde varias perspectivas. Ver la parte buena, la parte no tan buena y la parte fea de cada cosa. Y en el caso de los medicamentos se aplica enteramente, porque detrás de cada molécula hay sus bondades, sus propiedades terapéuticas, pero no hay que perder la óptica de las cosas malas, los efectos secundarios y algunos graves que puede llevar a la persona a fallecer como consecuencia de una complicación iatrogénica por haber recibido un medicamento. Y la ketamina es un ejemplo que ilustra la trilogía, o sea, las aristas de que tiene sus partes buenas, las partes malas y las partes feas. Esta molécula fue sintetizada en el año 1962 por Calvin Stevens y se utilizó por primera vez para anestesia veterinaria. En vista de su éxito como anestésico veterinario, se empezó a hacer estudio y se pudo homologar para la práctica clínica en humanos. Esto fue en el año 1965 por Corsen y Domino. Cabe mencionar que, como parecido, la película de el bueno, el feo y el malo fue estrenada en el año 1966 y un año antes, en el año 1965, se introdujo, es decir, se estrenó por primera vez la ketamina para la anestesia en seres humanos. Y se trata de una molécula que vino para quedarse. Si hacemos un repaso mental de las moléculas que utilizamos en la práctica de la anestesia, nos damos cuenta de que el número de estas moléculas es un número bastante privilegiado que se utiliza en la práctica de la anestesia. Se circunscribe en pocas moléculas. De la gran palestra de opciones de moléculas, realmente nosotros utilizamos una cantidad muy limitada, muy pequeña. Se nos sobra incluso los dedos de la mano las moléculas que utilizamos
un día convencional de anestesia, no pasa de 10. Y algunas moléculas llegaron para quedarse. Este es el caso de la ketamina. En la historia de la anestesia, muchas moléculas han sido ya enterradas, dejaron de ser utilizadas porque aparecieron mejores opciones y porque también con el paso del tiempo como que se ha ido olvidando cuando no cumple su eficacia terapéutica o aparece muchos efectos secundarios. Así es como a lo largo de la historia, por lo menos aquí en Costa Rica, ya no utilizamos alotano, no utilizamos el enflorano, no utilizamos tampoco moléculas como el vasoconstrictor, algunos de los vasoconstrictores para la anestesia neuroaxial, algunos antieméticos. Es decir, la cantidad de moléculas enterradas por la historia es bastante grande, pero la ketamina tiene ya más de medio siglo y continúa utilizándose y no parece haber alguna razón por la que esta molécula vaya a desaparecer de nuestra práctica, por lo menos dentro de los próximos años. Y es que es una molécula que apenas escuchamos la palabra ketamina, genera un montón de emociones y algunas veces como eh, una especie como de conflicto de amor-odio, porque ciertas propiedades son muy bien apreciadas de la ketamina, pero tampoco nos gusta del todo algunos de los efectos secundarios que sucede con esta molécula. Esta es la razón, entonces, para el día de hoy, para revisar la molécula de la ketamina, su lado bueno, su lado malo y su lado feo. El menú de los temas que vamos a analizar para el día de hoy con respecto a esta molécula consta de algunos conceptos generales. Vamos a revisar las propiedades farmacológicas, cuáles son los usos que nosotros le damos en anestesia, cuáles son las precauciones que debemos tener con esta molécula y al final haremos un resumen de los aspectos más importantes. A manera de introducción, vamos a analizar sus conceptos generales. Esta molécula, como ya habíamos mencionado, fue sintetizada en 1962 por Stevens y esto fue al principio para la aplicación de anestesia veterinaria. En vista del éxito en la anestesia veterinaria, se empezó a hacer estudio para homologar en la práctica en seres humanos. Y esa fue la razón por la que 3 años después, Corsen y Domino introducen por primera vez en la práctica clínica en seres humanos la molécula de ketamina para seres humanos. Y esta molécula continúa utilizando con bastante difusión, sobre todo en anestesia veterinaria, ya como un agente anestésico primario. En el caso de nosotros, en la práctica con seres humanos, la ketamina tiene un rol bastante difundido, bastante popular, pero se trata probablemente de la molécula anestésica más conocida entre el público no lego. Si uno le pregunta, ¿usted ha escuchado a una persona no del sector de salud que no haya estudiado medicina o alguna rama de la salud, que si ha escuchado la molécula de dexmedetomidina, probablemente se va a quedar en blanco? Pero si uno le pregunta, ¿usted ha escuchado de una, una medicina que se llama ketamina? Lo más probable que sí. Quizás no lo haya leído de los libros de medicina, pero con total seguridad ha escuchado en las noticias o ha leído de el uso de la ketamina para propósitos, sobre todo recreacionales, porque se trata de una droga disociativa que tiene potencial alucinógeno. Esta es la razón por la cual se ha escapado del ámbito de la anestesia para ser utilizado a nivel ya de la población como una droga recreacional. Se trata de una droga que es un derivado estructural de la fenciclidina. Esta molécula
produce un estado que se le conoce como anestesia disociativa. Es decir, el paciente está con los ojos abiertos, puede estar inclusive con movimientos oculares tipo nistagmus y sin embargo, a pesar de que le está haciendo la cirugía, no tiene movimiento somático de protección. Ese estado se le conoce como estado de anestesia disociativa. Y fuera del ambiente de la anestesia, a nivel de la calle, se utiliza como una droga recreacional. Y como droga recreacional existe un uso que tiene que ver con el tráfico de, sobre todo la ketamina de uso veterinario, porque tiene mucho más cantidad de masa, o sea, de miligramos de la molécula activa, y los delincuentes utilizan esos grandes frascos, se somete al calor y con eso volatiliza el agua, se evapora el agua y al final lo que queda remanente en la cuchara es un polvo blanco en forma de cristales que los consumidores de droga recreacional utilizan en forma snifada, en forma inhalada, en forma de olfateo. Y en vista que la mucosa olfatoria tiene una altísima, muy alta vascularidad, se absorbe rápidamente, entra en torrente sanguíneo y produce los efectos euforizantes. Por eso es que la población ha escuchado de esta molécula, porque de cuando en cuando aparece noticia, por ejemplo, esta es una noticia del diario La Extra que dice pescan traficantes de ketamina en Desamparados. Esta otra noticia lleva como título lo pegan con 225 frascos de ketamina y esta persona incluso tiene antecedentes de uso de sustancias tóxicas. Fue capturado en La Cruz. Él iba desde Nicaragua hasta Costa Rica. Aparentemente existe un trasiego grande que la policía conoce de ketamina desde Nicaragua hacia suelo costarricense para ser vendido de manera ilícita. Y este tipo de noticia es bastante común. El decomiso de grandes cantidades de ketamina para ser distribuido de manera ilegal. Bueno, volviendo a la parte ya de la farmacología de la ketamina, es un derivado estructural de esta molécula que es la fenciclidina. De la fenciclidina se produce modificaciones subsecuentes de su estructura, obteniendo la molécula final que es la ketamina. Existe varios nombres a nivel de la calle para esta sustancia. Se le llama PCP, se le llama polvo de ángel, se le llama también hierba mala, se le llama también píldora de la paz. Estos son términos del lenguaje popular. Como una forma de curiosidad, el nombre de ketamina es bastante llamativo y se deriva de su relación con el efecto euforizante. Y por eso es que la ketamina tiene su origen en la palabra vitamina. Se creía que tenía propiedades euforizantes, propiedades rejuvenecedoras, propiedades que le da a la persona un estado de ánimo y de vitalidad mayor. Por eso es una vitamina. Vitamina significa que es una amina vital. Y la letra K se le antecedió, de ahí el nombre entonces de ketamina o ketamine. Ese es el origen de la palabra ketamina. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas de esta molécula? Tiene un peso molecular de 238 daltons, es parcialmente soluble en agua, tiene su constante de ionización de su pKa en 7.5, es una molécula ligeramente alcalina y para solubilizar se tiene que convertir a una sal. Por eso la solución que nosotros tenemos en los frascos
posee un pH de 3.5 a 5.5. Es decir, como se trata de una molécula básica, entonces para solubilizar hay que convertir en una sal que es soluble en agua. Para ello hay que bajar el pH a 3.5 a 5.5, que es el pH de la solución dentro del frasco. Y tiene un conservante que es el cloruro de bencetonio. Esto permite la aplicación en dosis subsecuentes, porque como conocemos, la ketamina no viene en ampollas de vidrio, sino que viene en frascos para ser utilizado en forma multidosis. Y se trata de una molécula que vino para quedarse. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de efectos que podemos resumir como una sola droga hace de todo. Produce analgesia, produce hipnosis, produce inmovilización, produce sedación. Es decir, una sola molécula produce todos esos efectos pleiotrópicos que nosotros buscamos para el estado de anestesia. No así en el caso de otras moléculas. Por ejemplo, el fentanilo es un potente analgésico, pero no es un buen hipnótico. El propofol es un excelente hipnótico, pero no posee propiedades analgésicas. Todo este combo de efecto se logra con la ketamina. Aquí vemos la molécula de la ketamina. Esta molécula de la ketamina tiene una característica, y es que si analizamos desde el punto de vista estructural, aquí tiene un carbono tetra sustituido. Y devolviendo a las clases básicas de farmacología, recordemos de que cuando hay un carbono tetra sustituido, existe siempre la posibilidad de la quiralidad. La quiralidad es la capacidad de una molécula de comportarse ya sea como imagen espejo entre sí, como la mano derecha y la mano izquierda. Por eso ese concepto de imagen espejo se llama quiralidad, porque quiralidad viene de quiral. Quiral significa mano. Entonces, nuestra mano derecha y mano izquierda tiene los 5 dedos, tiene uña, tiene articulaciones, tiene la piel, pero no son exactamente iguales, son imagen espejo. Esa es la razón por la que cuando tratamos de poner un guante para la mano derecha, esta no cabe para la mano izquierda. A veces nos equivocamos y forzamos, queda el guante incómodamente puesto, pero no es lo mismo. La presencia de la propiedad de quiralidad confiere la capacidad de estereoespecificidad biológica. ¿Qué significa esto? Que ahora, para poder abrir un portillo a través de una membrana, un receptor específico debe entrar con la llave específica. Esto nos recuerda el concepto de el candado y la llave. No todas las llaves pueden abrir todos los candados. Tiene que ser la llave específica. De lo contrario, el candado permanecerá cerrado. Y el efecto de la quiralidad se ve en muchos fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, el caracol. Ven que el caracol tiene un giro en sentido horario. No existe caracoles que tiene la concha en giro antihorario. Y nuestro ADN también se enrolla de una forma levógira. Nuestro ADN es de giro hacia la izquierda en manecillas del reloj, pero no se hace de manera derecha. Inclusive, para entender ese concepto de quiralidad, podemos hacer un ejercicio en la práctica cotidiana. Y es el caso de los sensores olfatorios. Los sensores olfatorios que se encuentran en la parte alta de nuestra cavidad nasal tienen propiedad de ser estereoespecífico. ¿Por qué? Porque basta con comparar los olores que percibimos con estas dos moléculas. Estas dos moléculas son exactamente iguales, tienen la misma fórmula estructural, nada más que tiene una orientación en 3D distinto que lo hace imagen espejo, una con respecto a la otra. Aquí tenemos el centro quiral y vea que dependiendo de la orientación del átomo de hidrógeno con respecto a este grupo radical,
podemos tener dos moléculas que son imagen en espejo. Y esta molécula, la que está en el lado izquierdo de la pantalla, tiene un olor característico a menta. Pero la molécula imagen espejo que está aquí a la derecha tiene un olor a comino. Y aquí nos damos cuenta de la gran diferencia que hay entre el olor a menta y el olor a comino. Y esto solamente porque hay una diferencia en el arreglo en 3D. También nuestras papilas gustativas son quirales. Por ejemplo, acá tenemos una molécula que es el aspartame. El aspartame tiene dos centros quirales, acá y acá. Entonces, podemos tener este arreglo que es SS aspartame y acá RR aspartame. ¿Cuál es la diferencia? Que SS aspartame es 160 veces más dulce que el azúcar común y se utiliza como edulcorante. ¿Qué pasa con su gemelo quiral, el RR aspartame? Resulta que no es dulce y más bien es de un sabor desagradable, amargo, y no se puede utilizar como edulcorante. Si esto lo percibimos en la vida cotidiana, imagine lo que puede provocar ya a nivel farmacológico en nuestro medio interno. Porque una molécula, que en este caso es un enantiómero R, o sea, es una molécula quiral dextrógira, tiene esta configuración, es ese centro quiral. Hágase de la idea que este sitio receptor tiene esta configuración: cuadrado, triángulo y esfera. Aquí cabe perfectamente en el sitio receptor, pero su enantiómero S tiene aquí el cuadrado y la esfera volteada entre sí y no calza perfectamente. Puede medio entrar. Por eso es la explicación de la diferencia farmacológica y muchas veces radical entre la molécula S y la molécula R. Y en el caso de la ketamina, al ser una molécula quiral, el enantiómero más activo es la S-ketamina, la S-ketamina. Pero en condiciones convencionales, la ketamina que está dentro del frasco es una mezcla entre R-ketamina y S-ketamina. Cuando hay una mezcla de dos moléculas quirales o de dos enantiómeros, que es sinónimo, R-ketamina y S-ketamina, se llama mezcla racémica o racemato. Entonces, para recordar, lo que tenemos dentro del frasco de ketamina es una mezcla de S-ketamina más R-ketamina. Aquí tenemos S-ketamina y R-ketamina. Y tiene propiedades farmacológicas bastante disímiles, porque los efectos beneficiosos que buscamos de la ketamina se encuentran en la molécula S-ketamina. Esta es la molécula deseada, es la molécula que, si pudiéramos separar en forma pura, sería la ideal porque es la que produce los efectos beneficiosos. Pero todos los efectos alucinógenos, los efectos euforizantes, los efectos desagradables, sobre todo los psicomiméticos, son causados principalmente por la R-ketamina. Por eso es que en la actualidad existe forma de presentación de S-ketamina en forma más pura, pero obviamente el proceso de la separación industrial aumenta el costo de producción y se trata de un anestésico mucho más caro en comparación con la mezcla racémica de S y R-ketamina. Tal vez para hacer un ejercicio mental. El blanco molecular de la ketamina se encuentra en el receptor de N-metil de aspartato, en el receptor opioide, en el receptor muscarínico, o todas las opciones anteriores son correctas. Bueno, ya muchos de los que están conectados o todos conocen la respuesta. La respuesta es bastante fácil, ¿no? Es que interactúa con el receptor de N-metil de aspartato.
Pero si esta fuese una pregunta de examen, la calificación sería de parcialmente correcta, porque actualmente se ha identificado que la ketamina no solamente interactúa con el receptor N-metil de aspartato, bloqueándolo, sino que también interactúa sobre los receptores opioides y sobre los receptores muscarínicos. Ese es el concepto de efecto pleiotrópico de la ketamina. Así es que si usted marcó la letra A, sepa que tiene la pregunta mala. La respuesta correcta es la opción D. Todas las anteriores son correctas. Vamos a ver el uso de la ketamina en anestesia. Es la molécula que, si nosotros lo relacionamos con un objeto que se nos viene por primera vez a la mente, a mí por lo menos en el caso particular sería el salvavidas. ¿Por qué? Porque esta molécula realmente es la salvatanda. La salvatanda, porque a veces no nos pegó un bloqueo y va el bolito de ketamina. A veces el paciente necesita ser profundizado, podemos utilizar la ketamina. A veces tenemos un paciente que está inestable hemodinámicamente y no queremos de que el uso de otros inductores nos vaya a producir mucho estrago hemodinámico. Ahí va la ketamina. O sea, es una molécula salvavidas para muchos de los problemas que tenemos en la práctica de la anestesia. Y esta molécula produce un bloqueo de receptor N-metil de aspartato. Ahí ustedes pueden ver la estructura del N-metil de aspartato. De hecho, N-metil de aspartato tiene un centro quiral que está acá, un centro quiral que está acá, y se trata de un receptor bastante particular, porque es un receptor que es una proteína canal. Es una proteína canal transmembrana, es un receptor que se incrusta sobre la membrana celular de las células eléctricamente excitables, sobre todo a nivel de las neuronas, y tiene un poro en el centro por donde puede transitar cationes. Es más específico para el calcio, pero se ha identificado también que puede regular la entrada de potasio y la entrada también de magnesio, pero sobre todo el catión calcio. Y cuando se pega se activa este receptor, por ejemplo, hay una serie de sustancias que puede activar este receptor, como glutamato, como glicina. Estos sitios alostéricos lo que va a provocar es la apertura o el bloqueo o el cierre de este canal. Si nosotros bloqueamos este canal, cerramos este canal, entonces el calcio no puede entrar. El calcio citosólico se queda en una baja concentración y sabemos de que para exocitar los neurotransmisores necesitamos de que haya una elevada concentración de calcio citosólico. ¿Por qué? Porque este incremento de calcio citosólico es lo que le permite la contracción y la movilidad celular y también hace que se produzca el fenómeno de la exocitosis, fusionando las vesículas que contienen neurotransmisores con la membrana celular, la membrana neuronal, para que estos neurotransmisores se vierta al espacio intersináptico y de ahí se va a producir entonces la neurotransmisión a la siguiente célula, la siguiente neurona. Entonces, si nosotros bloqueamos este receptor, entonces no hay liberación de neurotransmisores y se corta la neurotransmisión. Este es el efecto clásico de la ketamina, el bloqueo de los receptores para N-metil de aspartato. De esta forma, se bloquea la entrada de calcio, no hay exocitosis de neurotransmisores y se acaba entonces el ascenso o la movilización de la señal eléctrica hacia la siguiente neurona. Pero también tiene dos propiedades farmacológicas que no son tan conocidas. Y esa es la respuesta completa de la pregunta que hicimos hace un par de diapositivas, que a dosis altas puede unirse a los receptores opioide mu2. ¿Y cuál es la consecuencia? Que potencializa
su acción analgésica, pero eso solo se logra a dosis altas y también provoca otros efectos sobre los receptores muscarínicos. La acción sobre los receptores muscarínicos explica por qué la ketamina se asocia con un efecto tan molesto, que es la hipersecreción salival y bronquial. El incremento de la actividad de los receptores muscarínicos va a producir la secreción de la saliva y la secreción bronquial. En su forma farmacéutica, la ketamina viene en forma de una sal y esa sal se llama clorhidrato de ketamina. Recordemos que la ketamina es una molécula alcalina, es una molécula básica, tiene su pKa en 7.5. Para solubilizar se tiene que adicionarle un ácido, en ese caso ácido clorhídrico, que titulando permite obtener una solución con un pH de 3.5 a 5.5. Por eso la forma farmacéutica que se encuentra ya dentro de este frasco es clorhidrato de ketamina. Aquí ustedes pueden ver en la etiqueta ketamina base 1%, la concentración de 10 miligramos por ml. Su forma farmacéutica es clorhidrato de ketamina. Tiene alcohol bencílico como preservante y es un frasco de 20 cc para su uso por vía intramuscular o por vía intravenosa. Entonces, recordemos que las dos rutas de administración sería intramuscular y por vía intravenosa. Por vía del epitelio respiratorio sería para uso de tipo recreacional. Esta molécula, cuando ya pasa por el hígado, sufre una biotransformación. Y la biotransformación es a través de desmetilación por el sistema microsomal P450, obteniendo como un subproducto que tiene también propiedades anestésicas un poco más débiles, es la norketamina. Esto explica el efecto residual que tiene la ketamina como consecuencia de la presencia de los metabolitos parcialmente activos, que es la norketamina. Esta pregunta es interesante para todos. ¿Cuál es el uso más común que le das a la ketamina? ¿Cómo lo utiliza? Hágase una especie como de repaso mental. En el último mes utilicé tantas veces la ketamina y fue por esta razón, esta otra razón o aquella razón. ¿Cuál sería su uso más común para su práctica? ¿Como inductor anestésico, para analgesia postoperatoria o como rescate de una anestesia neuroaxial o regional incompleta? Es decir, el bloqueo como que no pegó bien y el paciente está teniendo dolor, teniendo molestias y le damos un bolito de ketamina para complementar. Cada uno va a tener su propia respuesta, pero lo curioso es que estas indicaciones de ketamina fuera de uso para inducción anestésica casi nunca aparece registrada en el expediente. Como que no existe. Si uno revisa los expedientes y las hojas de anestesia, no existe en la historia del mundo un bloqueo que haya fallado. Todos los bloqueos pegan, pero sabemos de que hay bloqueos que no pegan y se complementa con bolitos de propofol, con bolitos de ketamina, con bolitos de fentanilo, pero nunca aparece registrado en la hoja de anestesia. Entonces, si alguien hace una recopilación tipo oficinista, la conclusión que llega es que todos los bloqueos pegan y no es así. Entonces, si hacemos un repaso de conciencia, nos damos cuenta de que la ketamina es esa salvavidas que nos ayuda a sacar de apuros, especialmente cuando el bloqueo no ha pegado. Obviamente hay ya uso más cotidiano, que la ketamina es la droga que tiene menor probabilidad de causar depresión cardiorrespiratoria,
junto con la dexmedetomidina, son de los dos medicamentos que causan menos depresión cardiorrespiratoria. La dosis de inducción va de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Esto no es escrito a piedra, porque podemos utilizar dosis más bajas cuando utilizamos la técnica de coinducción. Eso consiste en hacer una mezcla de pequeños bolos de fentanilo con ketamina y con midazolam o con propofol. La duración de sus efectos analgésico y anestésico después de un bolo de inducción de 1 a 2 miligramos por kilo va de 10 miligramos, perdón, de 10 minutos para mantenimiento del efecto anestésico. Pero la analgesia dura un poco más, alrededor de 30 a 40 minutos. Y la recuperación de la conciencia no es tan nítida y algunos pacientes todavía quedan con un estado disociativo por mucho tiempo, de alrededor de 1 a 2 horas. Y la versatilidad de la molécula es que nos permite combinar a manera de un cóctel de coinducción con midazolam o con propofol. Aquí podemos ver un resumen de las propiedades farmacocinéticas de la ketamina, así como de los otros inductores anestésicos. Específicamente, la ketamina se utiliza a una dosis de inducción de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Dura alrededor de 5 a 10 minutos la acción anestésica. La acción analgésica se prolonga más allá de la media hora. Su volumen de distribución es de 3.1 minutos para llegar al estado estable. Su vida media es de 11 a 16 minutos. Tiene una baja unión a proteína. Vea que es la molécula que tiene menor unión proteica de todos los inductores, apenas un 12%. Y su aclaramiento es de 12 a 17 mililitros por kilo por minuto. Esto ocurre principalmente a nivel del hígado por medio del sistema P450, y su vida media beta, que es la de la redistribución, es de 2 a 4 horas. Esto explica los efectos residuales de la ketamina. Entre la redistribución, así como la presencia de metabolito parcialmente activo como la norketamina, produce un efecto residual. Después de un bolo de ketamina de 2 miligramos por kilogramo, vea cómo la concentración cae luego en esta banda de efecto terapéutico que va desde alrededor de 0.5 hasta poco más de 2 microgramos por mililitro en sangre, es la concentración terapéutica. Tenemos el paciente que muy rápidamente llega a tener el efecto anestésico, pero vea que a lo largo de los minutos empieza a decaer. Y acá tenemos esta raya que corresponde al nivel subterapéutico. Por eso es que la anestesia con ketamina perdura por alrededor de 10 minutos. Obviamente el efecto analgésico dura un poco más porque se necesita concentración plasmática más baja. Por eso es que después de un bolo de ketamina, el efecto analgésico puede todavía mantenerse por más de media hora. Y la pregunta del millón: cuando tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, tendemos a utilizar la ketamina como el agente inductor. Por lo menos eso es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué? Porque es un inotrópico positivo o es un inotrópico negativo. La respuesta es depende. Ambas respuestas son correctas. La ketamina es un inotrópico positivo, pero también un inotrópico negativo, dependiendo del contexto. Porque fuera de organismo, si usted expone las fibras miocárdicas a ketamina, se produce un fenómeno de inotropismo negativo. Es un miocardiodepresor. Pero in vivo más bien produce un efecto inotrópico positivo, un efecto adrenérgico positivo. ¿Por qué? Porque activa el sistema simpático
Y esta activación del sistema simpático causa liberación de catecolamina y es un agente adrenérgico positivo indirecto. Por eso, cuando un paciente ya tiene el sistema adrenérgico activado en su máxima expresión, aún con dosis pequeña de ketamina, podemos causar un estrago hemodinámico grave por su efecto inotrópico negativo directo. Esta es la razón por la que la ketamina siempre nos genera un estado de emociones positivas, pero también emociones negativas, sobre todo cuando los pacientes, después de recibir una dosis de ketamina, empieza a hacer gritos. Los pacientes se despierta en forma de desesperación, con llanto, con gritos, sensación bastante horrible. Y algunos pacientes recuerdan esos malos viajes. Inclusive también produce movimientos oculares feos, raros, o sea, crisis oculógira, como esta paciente que se le dio una anestesia para una cesárea, se le colocó un bloqueo neuroaxial, pero como que el bloqueo no pegó bien al final, hubo necesidad de ponerle mini bolitos de ketamina, no aparece el registro en la hoja de anestesia, pero cuando vimos a esta paciente en recuperación haciendo esos movimientos oculares feos, raros, la enfermería llamó y hizo la pregunta. Entonces ahí llamamos directamente al colega que estuvo en esa sala y entonces ya con una pistola en mano le preguntamos, bueno, ¿le pusiste o no le pusiste ketamina? Y ahí confesó de que le dio un bolo de ketamina de 50 miligramos al final. Y ahí se ve el efecto que duró casi media hora haciendo esos movimientos oculares feos. Bueno, a nivel fisiológico produce efecto analgésico, produce efecto anestésico, causa alucinaciones, eleva la presión sanguínea y también puede producir broncodilatación. Esta broncodilatación es a consecuencia de la activación adrenérgica. Y cuando escuchamos broncodilatación, automáticamente se nos viene a la mente los pacientes asmáticos y los pacientes con EPOC. Por eso es que hay pacientes con estatus asmáticos que ameritaron de ventilación mecánica y muchos de ellos están sedados con una infusión de ketamina. Se hace esto pensando de que la ketamina le va a producir un efecto broncodilatador potente, más allá de lo que ya el paciente está teniendo con las nebulizaciones. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. No siempre la ketamina ayuda a los pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque recordemos de que la ketamina no solamente tiene efectos sobre los receptores de N-metilaspartato, también tiene efectos sobre los receptores mu2 y también, recordemos, muy importante, produce activación de los receptores muscarínicos. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que produce broncorrea y es algo que es muy deleterio en el contexto de un paciente asmático. Causa broncodilatación, pero está el paciente atiborrado de secreciones bronquiales. Por eso no hay que confiar en la magia de la ketamina para los pacientes con estatus asmáticos. Y la broncorrea a veces es bastante molesto y ni qué decir cuando se acompaña de cialorrea. Si en el caso, por ejemplo, de esta paciente que hubo una pequeña fuguita a través del balón neumotaponador y entonces lo que hizo fue inflar poco a poco, paulatinamente, la saliva y estaba haciendo esas burbujotas. Bueno, esto es fácilmente porque la saliva sale y produce esas bombitas, pero lo que no podemos ver son las broncorreas. Y estas broncorreas también tenemos que contextualizar.
no es la panacea en los pacientes con estatus asmáticos. Y recordemos de que para uso recreacional, la gente en la calle le llama el polvo K. El polvo K porque recuerda la analogía o la confusión de que se trata de una vitamina, como la vitamina K, K-vitamin. De ahí el término de vitamina K. Y aquí vemos una preparación de la sal de ketamina para uso recreacional. Hay un montón de recetas o métodos de producción, pero lo más común es que agarra esos frascos de uso veterinario, lo pone en una especie de ollita o de una cuchara y calienta al fuego, a baja temperatura de fuego, y con esto se vaporiza el agua y al fondo queda entonces ese polvo en blanco que lo utilizan ya para uso recreacional en forma inhalada. Bueno, finalmente, muy importante, precaución con el uso de la ketamina. ¿Cuál es la precaución que debemos tener con la ketamina en la práctica cotidiana? Pues la confusión con los otros frascos. ¿Cuántas veces hemos visto que un producto dentro de la gaveta de anestesia aparece y cambia de presentación? Por ejemplo, la ketamina tiene una presentación muy similar a la bupivacaína. Entonces, si nosotros vamos a inyectar 12 cc de ketamina para una inducción y en lugar de 12 cc de ketamina le acabamos de inyectar 12 cc intravenosos de bupivacaína, matamos al paciente. Es muy, muy, muy importante antes de inyectar y cargar el medicamento, cerciorarse de que realmente es el medicamento que estamos cargando. Es muy, muy importante, sobre todo en una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene oferente y a cada rato está cambiando de oferentes. Es la precaución para seguridad. Finalmente, vamos a hacer un resumen de algunos mensajes para llevar a casa. Y esta quizá es la diapositiva que resume todos los sentimientos alrededor de la ketamina que experimentamos con respecto a esta molécula. Es la molécula que es salvavidas. Nos ayuda a sacar de un montón de apuros. Y generalmente cuando recurrimos a esta molécula, no anotamos en el expediente, como que nos da vergüenza de que al final de la cesárea tuvimos que poner un bolito de ketamina porque ya la paciente está incómoda, ya está sintiendo que la torunda le está revolcando dentro de la cavidad abdominal, que cuando el ginecólogo está exteriorizando el útero siente molestia, o que le pusimos un bloqueo interescalénico, pero cuando el cirujano empezó a operar, el paciente se estaba quejando. Se trata de una molécula salvatanda y esto nos genera un amor extraño hacia esta molécula, pero también hay que tener precauciones y sobre todo cuando vemos los efectos psicomiméticos en el posoperatorio, feos, esos residuales, esa molécula nos genera odio. Y la típica situación que se ve en recuperación. Paciente después de la cirugía está con dolor, le ponemos 5 de morfina, sigue con dolor, 5 más. La enfermera media hora después te dice, el paciente todavía está con dolor, 5 más. Una hora después, no, el paciente todavía está con dolor, otros 5 más. Y ya ofuscado, la siguiente llamada de la enfermera, usted le responde y a veces de mal modo, póngale un bolo de ketamina, póngale esto, ¿verdad? Y ya con el paciente ponchado, deja de quejarse de dolor, pero cambia un estado de dolor por un estado de alucinaciones. Estos efectos clínicos hay que verlo también como arma de doble filo. No es la panacea para estatus asmáticos, hay que tener mucho cuidado también el uso en paciente que tiene una pobre condición hemodinámica. Recuerde que es un miocardiodepresor directo.
a pesar de que la activación del sistema simpático eleva la frecuencia cardíaca y nos da la impresión de que está produciendo un efecto adrenérgico positivo, pero ese efecto adrenérgico positivo es indirecto. Y hay que tener las mismas precauciones que con cualquier otro medicamento que utilizamos en anestesia. Y recuerde de la confusión de los frascos de bupivacaína con los frascos de ketamina. Y a pesar de que es una molécula que ya lo hemos utilizado con mucha frecuencia, pero siempre genera ese morbo de querer saber más sobre la ketamina. Y eso usted se da cuenta cuando va a un congreso. En los salones donde se habla de ketamina, siempre se atiborra de público. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién más quiere saber de la ketamina? Si ya parece que todo está escrito, pero siempre alguien saca alguna publicación, algún estudio, alguna indicación novedosa o creativa con respecto a la ketamina. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere aportar con